Buenas noches, soy Karen Fernández y de parte del equipo de TVX les doy la bienvenida a Foro 1, el espacio para el debate y el pensamiento crítico de nuestro canal. Esta noche conversamos sobre condiciones laborales. Quiero presentarles a nuestros invitados, dos representantes del sector de los trabajadores en El Salvador. Inicio presentando a Gilberto García, coordinador del Centro de Estudios y Apoyo Laboral CEAL. Buenas noches, bienvenido a Foro 1, Gilberto. Buenas noches. También quiero presentar al otro invitado de nuestra mesa, Juan Antonio Hernández, miembro del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador, MUSIGES. Juan Antonio, muy buenas noches. Bienvenido, buenas noches. Bienvenidos a ustedes y recuerden que sus comentarios y opiniones son muy importantes para nosotros a través de nuestras cuentas en redes sociales, @expresatvx, @canaltvx, etiqueta Foro 1. Algunos datos de contexto. En este periodo, es decir, enero del 2015, se ha completado el aumento del 12% que se pactó en julio del 2013, hace un año y medio. Esta medida se ha llevado a cabo en 3 etapas con incrementos del 4% cada una. Los datos de la nueva tabla indican que para el sector agropecuario el salario mínimo mensual es de 118.20. Para el sector comercio y servicios el salario mínimo mensual es 251.70. Para el sector industria el salario mínimo mensual son $246.60. Y finalmente, para el sector maquila, textil y confección, el salario mínimo que entró en vigencia a partir de enero 2015 son $210.90. Sin embargo, y de acuerdo con algunos datos del Centro para la Defensa del Consumidor, para el año 2014, el gasto familiar mensual, es decir, que incluye el costo de los alimentos, transporte, gas, energía eléctrica, teléfono y agua, en el área urbana, por ejemplo, presenta un promedio de $269. Es decir, que incluso con un salario mínimo del sector comercio y servicios, en el área urbana apenas se alcanza a cubrir el 93% de los gastos familiares básicos. Si revisamos la situación en el área rural, tenemos un panorama desalentador, podríamos decir. El gasto familiar básico se ha calculado para el año 2014 en $216. Si comparamos esa cifra con el salario del sector agropecuario de 118.20, tenemos que esta cantidad apenas alcanza a cubrir el 53% de lo que se incluye dentro del gasto familiar básico. Esta comparación, Gilberto, Juan Antonio, nos deja una conclusión evidente. El salario mínimo en El Salvador es insuficiente para cubrir los gastos familiares de los hogares salvadoreños. ¿Cuáles son los elementos que se ponen sobre la mesa cuando se discuten dentro de las mesas de negociación los incrementos de los salarios mínimos? Si lo que tenemos es una situación evidente, a pesar del aumento, los gastos de los hogares salvadoreños no se alcanzan a cubrir. Gilberto. Sí, bueno, esta es una situación bastante lamentable, digámoslo, de alguna manera, y que ya ha sido recurrente, quizás por más de 2 décadas, ¿verdad? Ya nosotros hacemos en CEAL otro análisis que es aún más preocupante, que es el que llamamos hacer el salario real, o sea, comparar el salario contra la inflación, y en términos reales desde al menos el año 94, o sea, ya aproximadamente 20 años, la capacidad adquisitiva de los salarios ha venido reduciéndose. No solo el salario mínimo, sino que el salario promedio, o sea, el salario promedio industrial, el salario promedio en todas las áreas de comercio, servicios, maquila, etcétera, que de por sí hay que decirlo de que hay una dificultad en el sentido de que no este nivel de hacer diferentes salarios es complicado, porque a un trabajador o a una trabajadora, a cualquiera de nosotros como ciudadanos y trabajadores, cuando vamos al mercado, al supermercado, no nos preguntan de qué sector venimos, ¿verdad? Sino que los precios son fijos, independientemente ganemos una u otra tarifa, ¿verdad? Entonces, realmente, y hay que hacer un poco de contexto, porque aquí en nuestro país
tenemos bastante poca memoria histórica, ¿verdad? Digamos, este salario que está actualmente vigente fue pactado o digamos, fue decretado, mejor dicho, porque a mí pactado creo que es mucho, porque no creo que fue una negociación real entre sectores o entre los diferentes entes de la producción, sino que fue determinado en junio del 2013. Y recordemos que la propuesta del Ejecutivo no era esta. Bueno, se dio una situación muy particular. O sea, el Ejecutivo planteaba el aumento del 12% y el sector laboral, representado en el Consejo del Salario Mínimo, y el sector empresarial dijeron de que el 12% sí, pero en 3 tramos. Bueno, o sea, quiere decir de que los empresarios y los trabajadores, supuestos representantes en el Consejo del Salario Mínimo, porque ni son todos los trabajadores ni son todos los empresarios los que están ahí representados, acordaron que, por decir así, la propuesta de salario se redujera a la que había hecho el Ejecutivo. Bien, Gilberto, lo tengo que interrumpir aquí. Juan Antonio, Musiges ha estado representado dentro de las mesas de acuerdos donde se llegó al pacto de incrementar el salario mínimo al 12% en 4 bloques, 4% cada bloque. No, Musiges no estuvo representado en esa mesa. Sin embargo, nosotros hicimos en su momento un pronunciamiento donde decíamos que no estábamos de acuerdo con esos porcentajes que se acordaron en ese momento. Porque nosotros estamos convencidos como trabajadores de que realmente el salario mínimo que tenemos en nuestro país adolece y no cubre el mínimo que se dice, pues porque definitivamente para nosotros el salario mínimo debería de acordarse y fijarse de acuerdo a lo que la ley establece. Y nosotros en la ley, ¿verdad? El Código de Trabajo establece claramente que debe de fijarse un salario mínimo que cubra las necesidades básicas de los trabajadores, ¿verdad? Y en este caso estábamos hablando de que debe de cubrir, digamos, lo básico que sería desde la alimentación, la salud, educación, esparcimiento, etcétera, etcétera. Entonces, y ese salario mínimo no cubre ni siquiera el mínimo en cuanto a alimentación. Bien, ahora hago una pregunta entonces para ambos. ¿En qué medida se habían trabajadores en esta mesa? Y indiscutiblemente hay un avance, es un avance importante, pero no suficiente, como estábamos viendo al comparar las cifras. Pero, ¿en qué medida entonces el incremento responde a las verdaderas inquietudes o a las voces de los trabajadores que estuvieron sentados en la mesa? Bueno, yo creo que la verdad habría que preguntar a estos representantes, ¿verdad? Yo creo que habría que mencionar quiénes son los representantes, para empezar. Por parte de los trabajadores son el señor Miguel Ángel Alfredo Ramírez, el señor José Israel Huiza Cisneros como propietarios, Israel Sánchez Cruz y José María Esperanza Maya como suplentes. ¿Quién nombra a estos representantes? ¿A qué sectores están ahí justamente representando? Bueno, hay una serie de procedimientos para elegir todo lo que son los organismos tripartitos. Que los organismos tripartitos son como el Consejo Superior del Trabajo, el Consejo Directivo del Seguro Social, el Consejo Nacional del Salario Mínimo, el Consejo Directivo del Fondo Social para la Vivienda, y cada una de estas instancias están conformadas por representantes de los trabajadores, de los empleadores o empresarios y del gobierno. Entonces, para elegir los representantes de los trabajadores existen una serie de procedimientos o requisitos que yo creo que hay un creciente consenso de que son bastante desfasados y bastante distorsionados la forma en cómo se eligen esos representantes. Y eso se puede ver en que básicamente podemos hacer un análisis de estos organismos tripartitos y son básicamente una rueda de caballitos de las mismas personas que han estado ocupando estos lugares por algunos casos por más de 20 años, ¿verdad? Y que en realidad no toman decisiones que son
apegadas a los intereses de los trabajadores. Bien, Juan Antonio, antes de que nos vayamos a la pausa, usted nos decía, bueno, como Musiges también emitimos un comunicado en su momento donde decíamos que no estábamos de acuerdo con la propuesta que se discutió y aprobó. ¿Cuál era la propuesta que ustedes sí estaban dispuestos a avalar? Bueno, nosotros en ese momento estábamos, la posición nuestra era de que debería de discutirse más seriamente el salario mínimo, porque realmente de un solo golpe tampoco se podía subir a lo que debería de ser ese salario mínimo, pero que tampoco ese porcentaje no era, digamos, el que debería de aumentarse. En un determinado momento nosotros estábamos de acuerdo con la propuesta que hizo el gobierno de Mauricio Funes en aquel momento. Y nosotros dijimos, bueno, si esa es la posición del gobierno, al final el Consejo Nacional de Salario Mínimo están integrados los tres sectores porque es una instancia tripartita. Está el gobierno, están los empleadores y los trabajadores. Y si el gobierno ya tenía un pronunciamiento, ya tenía un monto, era lógico que los empleadores se tendrían que sumar a ese monto, ¿verdad? Era más fácil que los empleadores se sumaran y entonces ya, como siempre, en esas instancias tripartitas hacen el 2-1, ya sea el gobierno con los empleadores o viceversa, o los trabajadores con, ¿verdad? Ahí se juega esa situación. Entonces, era como en ese momento nosotros dijimos, bueno, esa puede ser la posición en la cual nosotros estaríamos apoyando. Bien, vamos a tener que hacer una pausa. En este primer bloque poníamos una afirmación sobre la mesa. El salario mínimo sigue siendo insuficiente para cubrir los gastos de los hogares de los trabajadores salvadoreños. A ustedes los invitamos a participar a través de redes sociales, @expresatvx, etiqueta Foro 1. Cuando regresemos, queremos seguir hablando del salario mínimo y queremos también profundizar entre las brechas que existen entre los salarios mínimos que se pagan en el área urbana versus los salarios mínimos que se pagan en el área rural, específicamente en el sector agropecuario. Pausa, ya regresamos. Estamos de regreso en Foro 1. Esta noche conversamos sobre condiciones laborales en El Salvador. Hemos iniciado la discusión y el análisis a partir del tema del salario mínimo. Yo dejaba ya abierto el tema que vamos a discutir en este bloque. Cuando revisamos la tabla de salarios, incluso con el aumento, nos damos cuenta que existen grandes brechas entre los salarios mínimos que se pagan en el sector rural versus los salarios mínimos que se pagan en el área urbana. Por ejemplo, para el sector comercio y servicios, el salario mínimo que entró en vigencia en enero, el 1 de enero de este año, es de 250.70 versus el salario mínimo para el sector agropecuario, 118.20. ¿A qué condiciones o a qué factores responden estas brechas, incluso dentro del mismo rango, salario mínimo, pero vemos unas brechas increíbles? Gilberto, iniciamos con su participación. Sí, yo creo de que, bueno, estas brechas han sido creadas en cierta manera bastante artificial. En teoría, la Constitución, el Código de Trabajo establece de que el salario mínimo debe atender el costo de vida y también criterios de productividad, ¿verdad? Entonces, aquí hemos visto en los diferentes sectores de la economía una productividad muy alta, ¿verdad? Podemos analizar desde los últimos 20 años los instrumentos que genera el Banco Central de Reserva y definitivamente si nosotros nos atuviéramos a lo que es esos criterios de productividad por sectores económicos, definitivamente los salarios deberían ser muchísimo más altos. Ahora, ¿verdad? pero incluso si atendemos a los criterios que usted nos mencionaba, criterios de productividad y calidad de vida, un salario de 118.20 permite a los salvadoreños, Juan Antonio Hernández, podemos hablar de verdadero respeto a los derechos de los trabajadores. Vamos al sector rural, al sector agropecuario también. ¿Se discuten estos temas? ¿Se discute esta brecha? Bueno, en realidad
No se discuten las brechas porque desde el sector empleador creen que en el campo la vida es más barata, por decirlo de alguna manera. Y en la ciudad como que la vida es más cara. Entonces parten ellos de esa premisa ahí que en la ciudad debe de haber un salario mayor que en el campo. Entonces, para nosotros, los trabajadores, no compartimos esa opinión, porque definitivamente la vida es tan cara en la ciudad y en el campo. Y, por ejemplo, el criterio nuestro, nosotros decimos, mire, cuando nosotros vamos a la tienda a comprar un huevo, por decir algo, entonces en la tienda no nos preguntan dónde trabajamos, si trabajamos en el campo, trabajamos en la ciudad, ahí vale el huevo lo mismo, ¿verdad? Y entonces, si eso es así, ¿verdad? Los salarios deberían de ser un solo nivel, ¿verdad? Y no debería de estar ahí con esos niveles que en la maquila menos, en la industria un poquito más y en servicio y comercio otro poquito más. Debería de ser parejo para todos. Pero, sin embargo, esas discusiones en el Consejo Nacional de Salario Mínimo, porque dicen que se dan, entonces ahí no lo aceptan los empleadores, ¿verdad? Esa situación. Entonces, por eso es que están esas brechas tan digamos, grandes. Bien, Gilberto, ¿qué tipo de desarrollo estamos promoviendo si esas brechas, aunque se discuten, no vemos que se materialicen en acuerdos que permitan nivelar o estandarizar el salario? Definitivamente la falta de un salario digno o un salario decente, como lo define la OIT, que no está en vigencia en nuestro país, o sea, es a criterio de muchos uno de los principales causas de que ha venido empujándose una migración fuera del país, una precarización del empleo también, ¿verdad? Entonces definitivamente estamos ante un modelo de desarrollo que no apuesta al mercado interno, sino que apuesta a empujar a la población hacia afuera para que envíe remesas y que esas remesas sean las que al final son las que están, digamos, complementando la falta de ingresos de los trabajadores. Entonces estamos frente a un modelo que expulsa a su fuerza de trabajo y que aunque se han hecho importantes avances en los últimos años para tratar de corregir ese modelo, mientras no se articule de forma diferente el Consejo Nacional del Salario Mínimo, mientras no se articule de una forma diferente los organismos tripartitos, porque vea usted aquí, o sea, habráse visto que los trabajadores los representantes supuestos de los trabajadores en el Consejo están en contra de percibir un mayor salario. Eso, la única explicación, y que es la explicación más directa que hay, es que son organizaciones bajo control de los empresarios. Gilberto, cuando analicemos este tema, parece que se valora mucho menos el trabajo agrícola versus el trabajo en el sector maquila, en el sector comercio, claro, industria. ¿Qué discusiones tenemos que hacer para avanzar en una valoración equitativa, como lo estaba sugiriendo Juan Antonio, de ambos sectores laborales? En primer lugar, deberían atenerse, primero, procesos transparentes de elección de representantes a estas instancias. Porque no puede ser que pequeñas camarillas que han estado durante años usufructuando, por decir una palabra, digamos, leve, estos espacios, o sea, estén participando de decisiones que van directamente en contra de la clase trabajadora. Hay que limpiar esos organismos tripartitos, hay que reformar esos procesos de elección, hay que transparentar las estadísticas sindicales. Aquí hay organizaciones que dicen que tienen miles de trabajadores afiliados y en realidad lo que tienen es una lista, ¿verdad?, que ni siquiera el DUI pueden dar de esos trabajadores. Entonces, ¿cómo es que esas organizaciones pueden decirse representantes de miles de trabajadores y estar tomando decisiones en contra de los trabajadores? Entonces hay una necesidad urgente y nosotros hacemos ese llamado, lo hemos hecho con el apoyo de muchas organizaciones y se le ha dicho a las autoridades del Ejecutivo, la señora ministra, las demás autoridades del Ejecutivo, que es urgente transparentar las estadísticas sindicales, porque ahí está la base de que hayan representantes, supuestamente los trabajadores, que toman decisiones
con los empresarios para perjudicar a la clase trabajadora. Bien, ustedes han insistido en un tema, la necesidad de transparentar entonces los organismos, las mesas de diálogo en las que participan gobierno, trabajadores y patronos. Tenemos participación a través de redes sociales. Vladi, la cuenta @BL4K, dice, muchas empresas que pagan el salario mínimo reciben amplios márgenes de ganancia, como las maquilas, dice la cuenta @BL4K. Marlene Romero, @Marlenita27, dice, el salario mínimo es un sueldo de hambre y miserable, que al final no ayuda a dinamizar la economía del país. Ángela Piche, @Ángela Piche, de su cuenta dice, definitivamente el salario mínimo no alcanza para cubrir lo básico, tenés que rebuscarte con ofertas. Miriam Chávez, @Miriam Chávez 51, dice, quisiera que los diputados y empresarios hicieran la prueba de comparar que no es suficiente con el salario mínimo. Y la cuenta @BlancoCarloHG dice, lastimosamente, los costos y productos elevan su precio, pero el salario mínimo no aumenta. Otoniel Guevara nos dice, el salario mínimo responde a la realidad de las necesidades de mano de obra barata para empresas extranjeras. Dejo abierto el tema con el que vamos a volver. Una de las advertencias económicas cuando se discute la posibilidad de aumentar el salario mínimo es que estas medidas podrían causar desempleo y que también se van a aumentar los precios de mercado. ¿Qué hay de cierto en estos argumentos? Regresamos con esto. Estamos en Foro 1. Discutimos sobre condiciones laborales en El Salvador. Vamos a una pausa. Discutimos esta noche en Foro 1 sobre condiciones laborales. Hemos estado conversando en los bloques anteriores sobre el salario mínimo. Y ya lo dejábamos planteado, una de las advertencias económicas tradicionales cuando se discute la posibilidad de aumentar el salario mínimo es que estas medidas podrían causar desempleo. ¿Por qué? Porque las empresas no podrían asumir los costos de incrementar el salario a toda la base de sus trabajadores. Iniciemos con este argumento, Juan Antonio. ¿Qué de cierto hay en esta advertencia que se plantea? No necesariamente, nosotros no creemos en eso. Y vuelvo y digo, si de verdad el salario mínimo se discutiera en una forma responsable de parte de los empleadores, ¿verdad?, y el gobierno que también se pusiera serio en ese tema, entonces sería más fácil, pues, porque definitivamente de parte de los trabajadores ahí hay propuestas. Los que están representados en el salario mínimo o los que están representando a los trabajadores en el Consejo Nacional de Salario Mínimo, ahí llegan otras propuestas de diferentes grupos sindicales. Entonces ellos, por supuesto, tienen una propuesta del grupo que está ahí, de las organizaciones a que ellos representan, pero siempre llegan de organizaciones campesinas, de otras organizaciones sindicales, otras propuestas. El problema es que no se toman en serio las propuestas que llegan de los diferentes sectores y también los empleadores, como dije, no se ponen en realidad a discutir seriamente eso. Siempre van buscando argumentos de ver cómo se va dilatando ese tema y no discutirlo como debe de ser. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros sabemos que sucede, digamos, allí en el Consejo Nacional de Salario Mínimo. Juan Antonio, la misma pregunta. Tenemos además otra advertencia. Primero la que ya poníamos en discusión, la advertencia que se hace de que el aumento del salario mínimo podría causar desempleos, y también se nos hace otra advertencia, que el aumento del salario podría también provocar aumento en los precios del mercado. ¿Qué contesta a esos argumentos? Bueno, definitivamente debe haber el salario mínimo o el aumento de los salarios en términos generales es un elemento que debería ser parte de una estrategia de crecimiento económico, que obviamente si el salario es la única, digamos, medida, inmediatamente que se generan aumentos, o sea, de salarios, obviamente va a haber más dinero circulando, ¿verdad? Y puede existir la tendencia a que se eleven los precios. Pero
Eso no quiere decir automáticamente que eso sucede. Tenemos una dirección de protección al consumidor también. Tenemos un Ministerio de Economía. O sea, tiene que haber toda una institucionalidad que funcione para que el salario efectivamente, el aumento del salario se refleje en el aumento del beneficio a los hogares a los hogares de la clase trabajadora. Entonces, porque imagínense, si hay un aumento de dinero en las familias obreras, en las familias trabajadoras, ¿quiénes son los principales beneficiados de manera inmediata? Es el comercio. Y entonces inicia un círculo virtuoso de que empieza a demandarse más bienes y servicios. O sea, aquí el problema que tenemos también es que hay una cultura empresarial bastante, digamos, atrasada, en el sentido que solo ven la ganancia en el plazo inmediato y no ven la posibilidad de crear círculos virtuosos que favorezcan lo que llamamos el mercado interno. Gilberto, pero lo voy a detener en esa pregunta. De hecho, una de las participaciones a través de redes sociales nos decía, muchas empresas que pagan el salario mínimo reciben amplios márgenes de ganancia. Correcto. Ahora, ¿podemos atenernos solo al criterio de la solidaridad de los patronos? Es decir, que voluntariamente los patronos vayan cambiando esa mentalidad que usted está señalando o que el usuario a través de redes sociales señala y que voluntariamente decidan o acepten renunciar a los márgenes de ganancia para incrementar los salarios. ¿Podemos atendernos exclusivamente a ese criterio? Definitivamente que no. Yo creo que los empresarios que van a tener ese nivel de compromiso, digamos, con el desarrollo nacional, en términos generales, probablemente sean pocos. No quiero decir que no hay. Sí hay, creo que hay personas, sí hay empresas que pueden tener, pero lamentablemente serán la minoría. Se necesita que exista una institucionalidad que funcione, un gobierno que empuje hacia arriba los ingresos de la clase trabajadora, un Consejo Nacional del Salario Mínimo que funcione, representantes de los trabajadores que sean representantes de los intereses de las grandes mayorías trabajadoras y también, por supuesto, como dijo el expresidente Funes en su momento, él dijo, a mí no me extraña de que los empresarios no quieren aumentar salarios, lo que me extraña es que los trabajadores estén diciendo que no quieren que se aumenten más los salarios. Entonces necesitamos corregir todas esas distorsiones para que exista un sistema de relaciones laborales sano, verdaderamente representativo, porque lo que tenemos ahora es hasta cierto punto una cierta simulación. Aparecen unos representantes de los tres sectores, pero en realidad no están siendo los voceros de los sectores que dicen representar. Entonces, definitivamente, por eso yo hace unos momentos mencionaba, si se atendieran criterios de productividad, si se atendieran criterios de ganancias, o sea, definitivamente los salarios andarían muy por arriba pues, de lo que están actualmente. Bien, Juan Antonio, quiero también hacerle una pregunta. En este tema del salario mínimo, ¿qué mecanismo defienden desde MUSIGES? ¿Voluntad de incentivos para los empresarios o control estatal? Bueno, yo si me permite quisiera responder un poco a la pregunta que le hacía Gilberto y en el sentido de que si los precios en el mercado o de la canasta básica aumentan cuando hay un ajuste salarial y hacer la corrección. Nunca en el país ha habido un aumento de salarios, ¿verdad? Lo que han habido son pequeños ajustes, porque un aumento de salario para nosotros en MUSIGE es cuando realmente tenemos un salario mínimo que cubre la canasta básica tal como dice la ley, el Código de Trabajo. En este caso, nunca hemos tenido un salario mínimo que cumpla eso. Entonces, hemos venido con un desfase por años, ¿verdad?, con esto de los salarios. Entonces, cuando se hace un pequeño, que la gente dice aumento de salario, para nosotros es un pequeño ajuste que nunca va a llegar al nivel de lo que vale la canasta. Bueno, pero contestando ya a esa pregunta específica, mire, sí realmente en el mercado suben, ¿verdad?, todos los precios, al nomás que hay un anuncio de que el salario mínimo se va a ajustar un porcentaje mínimo, ¿verdad?, los precios allá en la tienda suben automáticamente. Entonces eso al final para nosotros como trabajadores, eso no nos sirve y eso no es un alivio para nadie, sino que por el contrario, cuando hay un ajuste es más perjudicial
para los trabajadores porque los precios suben y los ajustes son tan pequeños. Bien, voy a tener que hacer una pausa, pero entonces voy a dejar abierta la pregunta que ya hice. ¿Voluntad de incentivos para los empresarios o control estatal en este tema del salario mínimo? Antes de irnos a la pausa, tenemos participación a través de redes sociales. Recuerde, usted también puede compartir con nosotros sus comentarios a través de la cuenta @expresatvx, etiqueta Foro 1. Al regresar, les compartiremos los comentarios que hemos estado recibiendo en el desarrollo del programa. Ya volvemos. Estamos de regreso en Foro 1. Esta noche estamos conversando con Gilberto García, coordinador del Centro de Estudios y Apoyo Laboral, CEAL, y también está con nosotros Juan Antonio Hernández, representante del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial del Salvador, MUSIGES. Habíamos dejado un tema concreto sobre la mesa: control del Estado o mayores incentivos para los empresarios en este tema de regulación del salario mínimo. El control del Estado, pues realmente, bueno, nosotros lo que consideramos es que aquí debería de sentarse, y como dije anteriormente, el gobierno, los tres sectores a discutir seriamente lo del salario mínimo. Y cuando, digamos, se llegue a una conclusión de que nosotros debemos de ir pensando ya como país y no en una forma individual, los empresarios queriendo hacer más, aumentar su riqueza a costa, digamos, del sudor y el hambre de los trabajadores, y los trabajadores, por supuesto, poniendo de nuestra parte el esfuerzo, como siempre lo hemos hecho, haciendo bien las cosas, produciendo, porque de esa manera es que vamos a salir adelante y dándole a cada quien lo que le pertenece, ¿verdad? Aquí estamos, digamos, en una situación, que nos pusiéramos en una situación de ganar, ganar. Ganan los empresarios, ganamos nosotros, y sin ninguna, digamos, intervención, digamos, gubernamental, ¿verdad? Que se venga a estar, digamos, en alguna medida interviniendo en esa manera. Que se deje libremente a que la producción, digamos, se mejore y que a los trabajadores se le dé realmente lo que nos toca legalmente. ¿Qué son esos salarios? Esos salarios dignos, esos salarios decentes, ¿verdad? Como dice OIT. Gilberto, me gustaría conocer su opinión sobre este tema también. Mayor intervención estatal, decía la pregunta. Yo diría mayor organización de los trabajadores, ¿verdad? Porque entre más se organicen los trabajadores por sindicatos, por centros de trabajo, más van a poder representar sus propios derechos y van a poder negociar con sindicatos fuertes, mejores contratos colectivos, más prestaciones sociales dentro de cada empresa, dependiendo de cuáles son las condiciones de productividad que hay en cada unidad empresarial, por decirlo así. Claro, el problema es de que aquí han crecido los sindicatos en el sector público, pero en el sector privado sigue siendo igual o tan o más difícil organizarse sindicalmente. Y si nosotros vamos a los contratos colectivos vigentes que hay en este país, cada vez son menos. ¿Por qué? ¿Qué barreras existen en el sector privado para la organización sindical? Una represión antisindical empresarial brutal, ¿verdad? Que eso no ha cambiado en los últimos 25 años, ¿verdad? Sigue, la tasa de sindicalización en el sector privado sigue siendo ínfima, ¿verdad? Y si vamos a los trabajadores representados bajo los contratos colectivos, es menos del 1% de la población económicamente activa. La tasa de sindicalización anda cerca entre el 7 y el 8%. Falta ver los ajustes de este año 2014. Pero como digo, han aumentado en el sector público. Hoy en el sector público no se puede negar de que, bueno, en algunas instituciones hay 2, 3, 4, bueno, en el Ministerio de Salud hay más de 20, dicen, organizaciones sindicales. Pero aquí estamos hablando de 2.8 millones que componemos la población económicamente activa. Esos somos. De esos 2.8 millones hay cerca de 100,000, un poquito más, dependiendo de si vemos plazas por ley de salarios y contratos, pero aproximadamente 100,000
empleados públicos, ¿verdad? Por ahí rondan las cifras. Quiere decir que hay 2.7 millones que o están en el sector informal o están en el sector privado. Entonces ahí es donde la clase trabajadora tiene que tener las garantías para organizarse. En las maquilas siguen despidiendo a la gente. Unas empresas como Panlido, como el Hotel de Cameron, el Hotel Las Veraneras, bueno, hemos visto un montón de empresas privadas que no tienen sindicatos y es un pecado organizarse. ¿Qué factores? Quisiera profundizar sobre esto porque estaba usted poniendo sobre la mesa otro elemento. Decía, en el sector privado hay represión sindical y los números de organización sindical en el sector privado son bajos. ¿Qué barreras tenemos que remover entonces o qué barreras tiene que remover el sector de los trabajadores para que crezcan los números de organización sindical en el sector privado? Primero, debemos crear toda una correlación favorable en la sociedad salvadoreña hacia la organización sindical, ¿verdad? Yo creo que la Constitución, el Código de Trabajo, o sea, mandan incluso al gobierno a facilitar las organizaciones. Hay veces que los funcionarios dicen, miren, hay que, no, es que no podemos tomar parte. Es que la Constitución manda, porque es necesario para la justicia social de que exista la organización de los trabajadores. Entonces, desde el Ministerio de Trabajo, desde las instituciones del Estado, puede haber, sin ningún problema, sin violentar ninguna ley, una opción preferencial por incentivar y por proteger aquellas instancias donde los trabajadores se están organizando, porque si no, son despedidas las personas, son puestas en listas negras, les echan de sus trabajos y no ni siquiera permiten la conformación de las organizaciones. Juan Antonio, sobre este mismo tema. Ok, bueno, mire, realmente lo que nosotros hemos visto que a partir de 2006, que se ratificaron los convenios de OIT, de libertad sindical, en el país nacieron un montón de sindicatos, tal como dijo Gilberto, porque se abrió la puerta para que los trabajadores del sector público y municipal se pudieran organizar, y allí nació un montón de sindicatos, que esto para nosotros ha sido más negativo que positivo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos más sindicatos y hay menos empleos, pues, ¿verdad? Tenemos instituciones, por ejemplo, como el Seguro Social, que había un solo sindicato, ahora hay varios sindicatos, y el caso de la construcción, por ejemplo, que había un sindicato o dos sindicatos que negociaban, digamos, con todas las empresas constructoras, ahora los contratos colectivos se han reducido como a 8, ¿verdad?, de 100 y pico de sindicatos que estaban, empresas que estaban negociando colectivamente. Entonces todo eso no ha servido de mucho para nosotros los trabajadores. Se ha creado más sindicatos, entonces, pero no se ha avanzado. No se ha avanzado. Por ejemplo, la negociación colectiva ha retrocedido, ¿verdad? Antes de la firma de los acuerdos de paz aquí en el país, casi la mayoría de empresas privadas tenían sindicato y tenían contratos colectivos, que todo eso se perdió. ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos un desempleo enorme, una cantidad de gente, jóvenes, mujeres, que andan buscando empleo y no hay empleo. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Todo el mundo se ha volcado a las calles a ganarse la vida, digamos, vendiendo de lo que sea. Y entonces, ahí es donde han aparecido algunos sindicatos en el sector informal que han sido de alguna manera también cuestionados, pero hombre, ese es el trabajo que hay y la gente tiene que organizarse porque allí también hay problemas. Las aceras, los alcaldes dicen que son para que pase la gente, las calles para que pasen los vehículos y no son mercados, los mercados están allá. ¿Y la gente de qué va a vivir? La gente tiene que salir a rebuscarse el día a día, ¿verdad?, de esa manera, y tiene que organizarse en sindicatos para defender esos espacios donde ellos se ganan el pan de cada día. Entonces, esta es una situación, vaya, por ejemplo, en la empresa privada nunca ha sido fácil hacer un sindicato porque toda la vida y en todas partes del mundo donde se empieza a gestar un sindicato es reprimido o es disuelto de diferentes maneras. Hay formas de disolverlo. Sin embargo, han pasado 23 años luego de la firma de los acuerdos de paz. Lo voy a interrumpir aquí porque me gustaría que profundizáramos en este tema. Usted nos decía de alguna manera, Juan Antonio, hay más sindicatos, pero
eso no necesariamente ha beneficiado a los derechos de los trabajadores salvadoreños. Y Gilberto insistía en la necesidad que en el sector privado también se fomente y se fortalezca la organización sindical. Bien, tenemos redes sociales. Wendy Méndez dice, hay jóvenes que deben mantenerse con salarios bajos y costean precios de casas para nada cómodos. Mayra Asensio de Vázquez, los sueldos mínimos de los diversos sectores no alcanzan ni permiten desarrollar a una familia, mucho menos dinamizar la economía. Giovanni Menéndez dice, no consideran que hay familias con varios miembros y que los salarios mínimos no han sido asignados de manera correcta. Y Giovanni González nos dice, no es suficiente con familias de más de 3 o 4 integrantes, lo que impide el pleno desarrollo. Bien, vamos a continuar hablando de fortalecimiento de la organización sindical en El Salvador y también dejo abierto desde ya otro tema que queremos tocar esta noche en Foro 1. Si volvemos al tema del salario mínimo, el problema de fondo podría también tener que ver con la productividad y el crecimiento de las empresas, cómo los trabajadores pueden asumir un rol más protagónico precisamente en impulsar la productividad y el crecimiento al interior de las empresas. Dejo abiertos esos dos temas, ya volvemos aquí en Foro 1. De regreso en Foro 1, condiciones laborales en El Salvador. Ese es el tema que hemos estado desarrollando en esta noche. En el bloque anterior interrumpí a Gilberto justamente y a Juan Antonio cuando estábamos hablando de las luchas de los sindicatos. Pongo esa pregunta sobre la mesa. Hoy en día, ¿cuáles son las luchas vigentes para los sindicatos en nuestro país? Gilberto, iniciamos con su intervención. Sí, bueno, definitivamente creo que se sigue enfrentando mucho el tema de la falta de la libertad sindical, ¿verdad? Hay de verdad una gran cantidad de casos que se están ventilando tanto en los juzgados, tanto a nivel administrativo, en el Ministerio de Trabajo, cierres de fábricas que cierran producto de que las organizaciones sindicales se van fortaleciendo y como una forma de ahogar esos intentos de fortalecimiento de los trabajadores. O sea, muchas veces los empresarios han hecho esa táctica de generar una simulación de que, bueno, entonces me voy para otro lado o cierro aquí y abro allá. Entonces se están enfrentando ese tipo de cosas. Otro de los temas muy importantes que se ha estado viendo es cómo han ido destruyendo, como se decía, los contratos colectivos. Estamos frente a un caso muy emblemático como es el caso del Lido, ¿verdad? Una empresa de una tradición bastante larga aquí en el país donde había contratación colectiva, pero que es un fiel representante de que en la industria de los alimentos ha venido habiendo una disminución de los contratos colectivos. Habían contratos en Lechería La Salud, en Formos, en Nestlé, en el Club Salinitas antes que fuera de Cameron, en una gran cantidad de empresas de que componían el sector de alimentos, bebidas, hoteles y restaurantes, que era uno de los sectores más dinámicos a nivel industrial y que era donde los trabajadores tenían sus organizaciones y sus contratos colectivos. ¿Cuáles son los beneficios de los contratos colectivos? Bueno, los contratos colectivos es una serie de prestaciones que se negocian entre el sindicato y el empleador por arriba del salario mínimo, por arriba de las prestaciones mínimas que establece el Código de Trabajo. Y si ahora ahorita estamos discutiendo el salario mínimo que ni siquiera alcanza, pero el salario mínimo debería ser el piso. Y de ahí en adelante ir subiendo las prestaciones a nivel de contratos colectivos, a nivel de cláusulas que se establecen ahí, prestaciones de salud, de vivienda, de educación, etcétera, acorde a la productividad de las empresas. Porque esa es la gran ventaja de un contrato colectivo, que el sindicato puede identificar qué tanto está mejorando la productividad de una empresa y con base a eso ir incrementando sus
peticiones y sus prestaciones y por supuesto volverse aliado de la productividad, porque en la medida que la empresa se va haciendo más productiva, va a ir recibiendo mejores prestaciones Bien. el trabajador. Ha dicho una cita que quiero que retomemos más adelante. Los empleados son aliados claves en la productividad y el crecimiento de las empresas. Cuando se les respeta su derecho a la libertad sindical, por supuesto. Bien. ¿Cuáles son los retos en el sector de los sindicatos públicos? Ustedes decían, bueno, tenemos un crecimiento del sindicalismo, sí, en las instituciones públicas, no así en el sector privado. Juan Antonio, ¿cuáles son los retos de los sindicatos en el sector público? Bueno, los retos de los sindicatos en general, diría yo, porque al final de cuentas todos somos trabajadores, independientemente si está en el sector público o está en el sector privado, somos trabajadores y los trabajadores cuando nos organizamos tenemos objetivos clarísimos. Si yo me organizo a un sindicato es porque yo quiero mejorar, bueno, en principio que se me respeten mis derechos y aparte de eso, mejorar mis condiciones de vida y eso lo puedo conseguir yo o lo puedo hacer, digamos, si se me mejoran, digamos, los salarios y otras prestaciones que son bien importantes, ¿verdad? Que ya se establecen en los contratos colectivos. Entonces, y eso va para todos, pero en el sector público específicamente, ¿verdad? Que están mejor, ¿verdad? Que los trabajadores en la maquila, que los trabajadores en los almacenes, pequeños negocios, ¿verdad? Que esos están sujetos a un salario mínimo. De entrada sabemos que en el gobierno los salarios mínimos andan ahí por 400, digamos, dólares mensuales, y que están como al doble de lo que es el salario mínimo. Entonces, ahí, aunque se gana el doble, pero siempre hay necesidades, porque todos en esta vida estamos por querer mejorar nuestras condiciones y mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, y eso lo vamos a mejorar en la medida que tengamos mejores ingresos, tengamos más prestaciones. Entonces, es legítima la lucha de los trabajadores, digamos, en el sector público por querer mejorar sus condiciones, pero ahí hay otra limitante, ¿verdad? Que el patrono, que es el gobierno o que son las municipalidades, dicen, un momento, no le podemos aumentar el salario porque nosotros estamos sujetos al presupuesto general y el presupuesto general, etcétera, etcétera. Le ponen un montón de trabas y al final ahí están un montón de sindicatos que no pueden negociar sus contratos colectivos, no pueden mejorar sus salarios porque el gobierno está en una situación de crisis, etcétera, etcétera. Entonces, están sirviendo muy poco, digamos, los sindicatos porque se les está coartando ese derecho, digamos, de negociar colectivamente y de mejorar sus condiciones a base de mejores salarios y mejores prestaciones. Bien, da la impresión a nivel de foros y comunicación pública que se discute muy poco sobre las condiciones laborales en El Salvador. Gilberto, ¿qué factores causan esa situación? Bueno, yo creo que en parte existe como una falta de conocimiento sobre y hasta cierto punto una estigmatización sobre las organizaciones sindicales, ¿verdad? Y esto independientemente de que han habido, digamos, prácticas tal vez a veces no muy buenas, o sea, vemos esto del salario mínimo, entonces a cualquiera dice, puchi, entonces ¿de qué nos sirve tener representantes ahí, etcétera? Sin embargo, hay una cultura predominante, un control desde los medios de comunicación que obviamente son de los grandes medios, ¿no? Pues pocos como este que dan el espacio a discutir ampliamente sobre el tema, pero de empujar, o sea, la opinión pública, el sindicato es malo, solo sirve para defender así cosas que no tienen sustento, etcétera, etcétera. Cuando si nosotros vemos el desarrollo que han tenido economías como más prósperas, vemos que ha sido fundamental la tasa de representación sindical amplia, ¿verdad? O sea, el sindicalismo es una forma de democratizar la economía, ¿verdad? De hacer de que el producto de la actividad económica se distribuya más equitativamente. Entonces, claro, los grandes medios también recordemos que son empresas y son representantes de una oligarquía que sigue siendo aquí la que tiene más control económico, ¿verdad? A pesar de los cambios evidentes que han existido, aquí el problema no es los partidos políticos ni los diputados. Por ahí alguien decía, pongan a los diputados, pero miren, que los diputados no definen el salario mínimo.
lo definen estos señores que están en el consejo y algunos de ellos dicen que son sindicalistas. Pero sí que protagonizan una brecha alta también cuando revisamos los Por sectores eso, en la Asamblea por eso, Legislativa. definitivamente, pero fíjese que también las personas que están en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, por ejemplo, reciben dietas. Y en el 2003 a mí me gustó mucho un reportaje que hizo una revista dominical en la cual hablaba de que, o sea, esos señores que están ahí definiendo los salarios mínimos perciben en concepto de dietas mucho más que el mismo salario mínimo. Entonces, o sea, realmente aquí los grandes medios de comunicación también dominan la agenda y el sindicalismo lo han querido satanizar, ¿verdad? Bien. Y eso tenemos que cambiarlo porque es una necesidad para que esta sociedad pueda ser más democrática en términos económicos. Gilberto, se nos acaba el tiempo. Quiero agradecerles a ambos. Juan Antonio Hernández, representante del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial del Salvador, Musiges. Gracias, Juan Antonio, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Bueno, Gilberto, muchísimas gracias, coordinador del Centro de Estudios y Apoyo Laboral, CEAL. Y nosotros, antes de cerrar, también tenemos que hacer una mención especial. Mañana, viernes 16 de enero, se conmemoran 23 años desde la firma de los acuerdos de paz. Zona Franca, del equipo de opinión de aquí de TVX, ha preparado un programa especial para descubrir en qué medida se han cumplido los acuerdos que se firmaron ese 16 de enero de 1992 entre el gobierno de ese momento y la guerrilla. En ese momento, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Esos acuerdos pusieron fin a una guerra de 12 años y con muchísimas expectativas. En 1992 se abrió una nueva etapa para nuestro país. Zona Franca, un programa que promete hacernos evaluar el proceso de la construcción de la paz en nuestro país. Lo invitamos a que lo sintonice este próximo domingo a las 7:30 de la noche aquí en TVX. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Nos esperamos la próxima semana.